Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Pues, Ok. Voy a ir pidiéndoles que vayamos encendiendo sus cámaras para poder empezar la clase de hoy. ¿Recibieron todos mi correo electrónico el día de hoy? yo lo recibí al menos. Perfecto, gracias, Starlu. Ok. Voy a ir preguntándoles, de todos los que están aquí hoy, sin pena, no hay represalias ni nada por el estilo. Ayer terminó el periodo de adiciones y cancelaciones. ¿Quién es su primer día? Solo levánteme la mano o póngame por ahí en el chat para no... solo hay una función ahí en Zoom, ¿verdad? Solo de levantar la mano. Ahí. Melanie, Cintia, Edenia, Cris. Giselle, Daniela, Cristian. Ok. Abril. Ok, hay una buena parte de ustedes, María Rodríguez, que se está conectando por primera vez hoy. Ok. Génesis Colindres. Ok. Si quieren ahora ya pueden ir bajando la mano. Los que vieron ya el video de la primera clase. Sí, ¿verdad? Entonces, estamos bien. Si no lo lograron ver, ya está subido en el campus virtual las dos clases. La clase 1, que fue de full organización, y la clase número 2, que fue ya del primer tema, de la unidad 1, de la introducción a la psicología. ¿Estamos? Con respecto al foro de Maturana, que ese es la tarea número 1, no es la tarea 1, pero es la tarea más que ya está dentro de poco, que ya vence este fin de semana. Yo cometí un error y no le había dado suficiente. Dame un segundo. No le había dado suficiente tiempo, sin embargo, les voy a compartir ahorita. Sí, ya tienen todo por acá. Ok, y en el foro de Maturana, se ya pueden ingresar y ya está disponible para que puedan ir haciendo, ¿verdad? Aquí van añadiendo un nuevo tema de debate. Ok. Por ahí están las instrucciones, está el video. El video es un video cortito de 9 minutos, 8 minutos, para que ustedes puedan tener esa oportunidad de leerlo, sentarse por un segundo y trabajar en ello. ¿Okay? De ahí la siguiente tarea que tienen, si no me equivoco, es la de la guía del capítulo número 2. A ver. No, la línea de tiempo, perdón. En la Sí, línea... está la tarea de línea de tiempo, de ahí dice guía, bases biológicas de la conducta, y hay una tercera que dice, no sé si está la que dice cuadro comparativo, es sistema nervioso. Miren, De ahí, la línea de tiempo se la voy a mover, únicamente esta tarea la voy a mover hasta el domingo. ¿Ok? Hasta el domingo 5. Para que tengan todavía 2 días más para ir, para seguir trabajando. La línea de tiempo se va a basar en los capítulos 1 y 2 de las presentaciones que nosotros estamos viendo. Y la guía de bases biológicas de la conducta es del capítulo número 2. Así que para que cuando ustedes puedan, ya la otra, creo que por ahí del jueves vamos a estar iniciando ya el capítulo número 2. ¿O bien? ¿Clarísimos? Si tienen dudas sobre organización, pueden ir al video número 1, ¿verdad? A la clase, que ahí hablamos absolutamente todo de organización. Si todavía tiene dudas, con gusto se las puedo responder. Sí, Escarra.
Fíjese que se escucha bien entrecortada. Si quiere si quiere bueno, me puede escribir un mensaje porque se escucha bien entrecortado. Escríbeme un mensaje mejor. sí, es que tengo problemas. Ah, ok, ok. Sí, sí, tranquila. Y como les decía a todos, yo soy de la, yo sí soy de la escuela que sí lee los mensajes, así que con gusto me pueden ir escribiendo. Ok, bueno. A ver, empezando. Ok. Vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada. Estuvimos hablando un poco acerca de de las corrientes de manera muy rápida. También hablamos un poquito acerca de los 5 ejes, ¿verdad? Que nosotros siempre vamos a tener como temas de interés general para la psicología, que lo veíamos aquí anterior. El tema de persona, situación, naturaleza, crianza, estabilidad, cambio, diversidad, universalidad y mente-cuerpo. Todos estos temas, como hablábamos anteriormente, pues son temas de interés recurrente para la psicología que es muy difícil que vayan a cambiar. Y hablábamos que pues la psicología se convierte en una ciencia por la aplicación del método científico. Y obviamente a partir del método científico se nos da la oportunidad de poder entonces observar todos los fenómenos que ocurren en el día cotidiano y así también poder trabajar y recolectar esta información. A partir de ello, ¿verdad? Así como el método científico, recopila información, luego la contrasta, ¿verdad? Desarrolla teorías, desarrolla hipótesis y finalmente busca comprobarlas. Hablábamos la vez pasada. Ahorita, por ejemplo, con el tema del tráfico, ustedes vienen y quizás pues no es un método científico como tal, pero ustedes vienen y dicen, observo la aplicación y digo, ok, por X zona hay bastante tráfico, voy a irme por tal zona para tratar de evitar esto y esto y esto. ¿Ok? Ah, Scarlett. Sí, Scarlett, yo la subo. De eso estábamos hablando hace poquito. Ya están subidas las primeras 2 para que la vaya a revisar. ¿Ok? Y el método científico en eso se basa, sobre todo. Tratar de recolectar información para luego poder desarrollar nuestras propias teorías y finalmente poder comprobar las hipótesis. Y de eso se trata. Por ejemplo, aplicado ya a la psicología, una persona que presenta síntomas, ¿sí? El profesional observa cuidadosamente, le aplica una prueba, o sea, recolecta datos y empieza a generar las teorías de por qué desarrolla estos síntomas. Y luego, estas hipótesis van a tratar de ser comprobadas para tratar de determinar entonces si la teoría que nos propusimos inicialmente es válida o no. O, por ejemplo, una persona, un psicólogo, trabaja en el área de recursos humanos y su principal tarea es contratar personal. Entonces, observa a los candidatos, les aplica pruebas, o sea, que recolecta información, desarrolla teorías, finalmente establece hipótesis de que este es o no es el candidato más apropiado para ese puesto. Y finalmente termina por el tiempo darle la razón para saber si esa hipótesis es válida o no. Nosotros vamos a hacer esto constantemente y por ende, como profesionales, necesitamos el método científico. Y por aquí nos hemos quedado hablando de Wilhelm Wundt y el primer laboratorio de psicología en 1879. En la primera rama realmente de la psicología que nace es la rama de la psicología experimental, sobre todo porque la mayoría de estos ilustrados en aquel momento, pues ninguno era psicólogo, obviamente, no existía una formación como tal, sino que la mayoría eran médicos, neurólogos, psiquiatras, entre otras profesiones, pero principalmente ellos eran los encargados. Tengo una pregunta, licenciado. Sí, está. ¿La psiquiatría no está ligada a la psicología como tal? Pues fíjese que la psiquiatría es una rama de la medicina realmente.
Entonces, Yo entiendo que es una rama de la medicina, pero sí parte de la implementación de los métodos psicológicos, ¿o no? no, ellos no emplean métodos psicológicos. Ellos emplean más medicación y tratamiento de enfermedades mentales, pero visto desde un punto de vista más orgánico. O sea, alguno que otro utiliza un par de técnicas, pero en su mayoría dan un tratamiento farmacológico para la mayoría de trastornos mentales. Entonces, los psiquiatras atacan los problemas de manera tangible. Los psicólogos, en teoría, de manera intangible. Sí, o sea, aunque el psicólogo igual. Es una manera bien simple, bien sencilla de decirlo. ¿Va? Sí, Obviamente, factores que afectan. aunque en el caso de los psicólogos igual, ¿verdad? Utilizan pruebas y las pruebas son el medio de convertir en algo que no puedo ver en algo tangible, como la inteligencia, por ejemplo. Al final eso se convierte, ese constructo se convierte en algo tangible. Son más, generalmente los psiquiatras también abordan más casos un poquito más severos, como por ejemplo casos de esquizofrenia, casos de bipolaridad, que la psicoterapia no puede hacer mucho por ellos. Ahora sí, ¿más claro? Claro, licenciado. Claro, Okay. gracias. Muy bien. Uno de los discípulos de Wilhelm Wundt fue Edward Titchener. Y Edward Titchener plantea que, y esto se va a conocer como el enfoque del estructuralismo, que todo proceso mental tiene una estructura anatómica. ¿A qué me refiero con esto? Que la inteligencia, la personalidad, la atención, el sentido común, todo esto, hay una parte en el cerebro y en conjunto en todo el cuerpo humano que existe y que le da forma y que es como la casa, digamos, de cada proceso mental. Esto entonces empezó a ubicar muchos de los factores que nosotros creíamos que eran como místicos o que quizás no había mayor claridad al respecto y permitió entonces generar y ponerle, le digo yo que eso ayudó como a ponerle un pin a todos los procesos mentales para que al final de esta situación pudiéramos entender que cada proceso tiene su propia estructura. A su vez, lo que planteó Edward Titchener sirvió de base para que William James entonces dijera, ¿sabe qué? No solamente es la estructura como tal no es suficiente para explicar el proceso y desarrolló la teoría funcionalista, el cual dice que tanto las sensaciones y las asociaciones mentales no pueden separarse. Entonces, cada una de estas acciones no va a depender de lo que la persona que existe solo por existir, sino que va a depender de esas asociaciones. Por ejemplo, voy a apelar ahorita a un poco de memoria en ustedes y les voy a preguntar, cuando ustedes piensan en un sábado en la mañana en el colegio o en la escuela, que después de una semana larga de escuela, de clases, están en casa, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Me gustaría escuchar unos 3, 4 ejemplos. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Tenerme que levantar temprano para poderme vestir. No, pero el sábado, no de lunes a viernes. El sábado. Dormir. Dormir, Yo levantarme un poquito tarde. levantarse tarde. ¿Saben cuál es la asociación que yo hago el sábado en la mañana? Un olor a panqueques. En mi casa, los sábados se desayunaba panqueques. Regla. Entonces, cuando yo pienso en sábado en el colegio, yo pienso en eso. Hasta se me viene el olor. ¿Sí? ¿Les ha pasado? Como cuando se han fijado que hay un montón de memes en redes sociales que dicen
El psicólogo dice que no se puede oler una imagen y aparece como una imagen de algo que definitivamente ustedes lo sienten en la nariz, o no pueden oír una imagen, cosas así. Entonces, no, el William James plantea que no es solamente la estructura, sino la asociación que nosotros hacemos con las experiencias que nosotros vamos teniendo. Y este enfoque, ¿sí? Entonces, no sé si estoy confundida. Como por ejemplo, yo pienso, estoy triste, pienso primero, o sea, el enamoramiento, por ejemplo, parte de lo racional, de la razón, de la mente, y luego lo siento. Estar triste, primero yo lo pienso y luego lo siento. O estoy confundida. Sí, se está adelantando, se está adelantando un poquito, porque cuando veamos sensación y percepción, vamos a ver que hay algunas teorías que primero hablan de eso, que primero hay una sensación y posterior una emoción. Hay otros autores que dicen que la sensación y la emoción ocurren al mismo tiempo. No hay una teoría definitiva. Cada quien dice de que hay algunos que dicen que ocurre de manera simultánea, otros que dicen A, B, C. Primero ocurre la sensación, luego la emoción y luego la expresión. Pero sí, vamos por ahí. Porque al final, por ahí dice Alejandra en el chat, acampar cada sábado. Entonces, nosotros vamos generando asociaciones directamente con nuestras experiencias. Y a eso hace referencia el funcionalismo. Si ustedes piensan, por ejemplo, en madrugar, entonces hay una asociación con madrugar. Eso implica trabajar, eso implica ir a clases, eso implica hacer X, Y, Z. Si yo pienso en una comida, eso tiene una asociación específica con algo. O si yo pienso en mi esposo, mi esposa, mi novio, mi novia, hay una asociación ya de por medio. Y al final eso es por medio de las experiencias que vamos estableciendo dicha condición. ¿Hasta aquí? ¿Claros? Oh, bien. Ok. Posterior a ellos, a William James y Edward Titchener, nace una de las personas más reconocidas y más famosas cuando hablamos en el campo mental, que es Sigmund Freud. Sigmund Freud, de origen austriaco y de ascendencia judía. Esto, cuando veamos el tema de personalidad en la tercera unidad, va a tomar mucho mayor énfasis, porque pues obviamente mucha de su teoría se formó antes de la Primera Guerra Mundial. Para que ustedes se hagan una idea, el psicoanálisis viene de 1880 y algo, y todavía en la actualidad hay algunas personas que lo continúan utilizando. Así que realmente data de muchos años, pero que todavía en el mercado actualmente encuentra mucha vigencia. Quizás no tanto en el nuestro, porque la verdad es que sí cuesta mucho, porque generalmente son sesiones de psicoterapia semanales por 5 años o 3 años, entonces cuesta mucho, pero en otros países, en Europa, en México, todavía se utiliza muchísimo. Ese es el famoso escritor de este libro, Totem y Tabú, ¿o me equivoco? Ese mismo es. ¿Lo leyó Totem y Tabú? He hojeado un par de hojas nada más. No es como Eh, que... es una pastilla difícil de tragar ese libro. Yo Y siento que es una lectura bien, bien densa. es que incluso, aunque lo agarre en español, es complicado porque es una traducción originaria de alemán. Entonces hay muchas palabras que no tienen traducción directa. Entonces, es Tótem y Tabú, la interpretación de los sueños. Sigmund Freud hizo, creo que fueron como 20 libros, los cuales realmente no son tan fáciles realmente para las personas que no están tan familiarizados con su teoría. Y aún para los que están familiarizados no es tan fácil. Entonces, sí, pero hay un montón de libros que él dejó por ahí, hay una colección buenísima. Así que si pueden leerlo. Sí, ese libro de Totem y Tabú es un poquito pesado. Yo lo sentí bien,
bien poco digerible. Incluso muchos autores que vienen después, que son del mismo corte psicoanalítico, como Erich Fromm, como Anna Freud, como Melanie Klein, también tienen un tipo de escritura bastante complejo. Es que realmente la teoría, y para entrar en el tema, el psicoanálisis realmente es una teoría compleja, porque toma un montón de cosas en consideración. Incluso él lo divide por tópicas, la primera tópica, la segunda tópica, que solo les estoy dando como un sneak peek, porque eso lo vamos a ver a fondo en la tercera unidad cuando veamos personalidad. Pero como los titulares, digamos, del psicoanálisis es, en primer lugar, Freud plantea de que existe no solamente lo que nosotros vemos y hacemos en la actualidad, en el presente, sino que también existe una estructura o un estado de conciencia que él denominó el inconsciente. Y el inconsciente es como todo aquel lado oscuro, por así decirlo, entre comillas, donde se alojan muchos sueños, muchas experiencias reprimidas, donde se alojan muchos deseos inconscientes y sobre todo muchos deseos instintivos, porque en el caso de Freud, él se fue mucho hacia el lado, ustedes recuerdan eh, la teoría de Maquiavelo y de Rousseau, que los dos eran filósofos franceses, y Rousseau decía de que el hombre es bueno por naturaleza y que la sociedad era lo que lo corrompía, y Maquiavelo era lo opuesto, que decía que el hombre es malo por naturaleza y que la sociedad, por medio de sus reglas, lo iba moldeando. En el caso de Freud, plantea esto, de que realmente el ser humano es malo por naturaleza y que la sociedad lo va moldeando, pero solamente hace que reprima sus deseos, pero que en cualquier momento nosotros vamos a estar en busca de estos deseos. Incluso, para serles sincero, ese tema todavía en pleno 2023 es muy, hablando de tabú, o sea, todavía se tocan esos temas porque en el caso de su teoría habla mucho de la sexualidad infantil, de la pulsión, habla mucho de cómo nosotros dirigimos nuestra energía hacia cosas, incluso plantea que existe una energía de tipo sexual que dirige a los seres humanos. Y todo esto es algo instintivo, todo esto es algo con lo que nosotros como personas nacemos, que la sociedad empieza a moldear a través de las experiencias, a través de la forma en la que nosotros vamos interactuando con otras personas. Por ende, dice de que el libre albedrío es una ilusión, que nosotros constantemente vamos a querer satisfacer nuestras propias necesidades. No estamos buscando, no somos dirigidos por el razonamiento o por la lógica, sino más bien por aquellos deseos más básicos e inconscientes. Los impulsos también que nosotros reprimimos en algún momento van a querer surgir a la luz, van a querer ir a la conciencia. Hay tres estados, ya les hablé del inconsciente, estoy hablando de la conciencia, y hay un tercero que se llama la preconciencia, que es como aquellos recuerdos que nosotros podemos acceder fácilmente. Y entonces el inconsciente empieza a empujar. Es como que ustedes estuvieran en un closet y ustedes empiezan a meter ropa, meter ropa, meter ropa, meter ropa, meter ropa. En algún momento el closet va a querer abrir y sacar toda la ropa que usted ha metido. Él pasa lo mismo basado en esta teoría. Y que en muchas ocasiones estos mismos impulsos pueden encontrar su expresión en sueños, en lapsus, como por ejemplo se han fijado que en algún momento ustedes están tranquilos, están recibiendo clases y de repente la mente se les queda en blanco o se les vaya pensando en, la gente le dice que está pensando en la inmortalidad del sapo, pero realmente usted está pensando en X cosa. Y generalmente son cosas que ustedes no se atreven a compartir, la verdad, las cosas como son. Igual los sueños, principalmente los sueños, que principalmente aquellos que tienen
pues algún tipo de contenido sexual, de contenido erótico, tiende a ser como un tema complejo para nosotros, el hecho de poder compartir. Y así como se expresa estas situaciones del inconsciente en sueños, en lapsos, también se refleja en la enfermedad mental, en los trastornos, en los síntomas. Y así es como la gente se enferma. Y para cerrar la idea, también se puede expresar en el arte. Incluso ustedes pueden poner en YouTube, por ejemplo, psicoanálisis del arte, y ustedes se van a encontrar con una cantidad de pinturas, autores, que cuando las personas, los estudiosos del arte hacen un estudio de la persona, el momento en el que lo estaba haciendo, el tipo de dibujo que hacía, como por ejemplo Miguel Ángel y la Capilla Sixtina, era una afrenta en contra de la iglesia y por eso la cantidad de desnudos, el hecho de querer ir en contra de lo establecido, hacía mucha referencia. Daniela. Bueno, Lick, con referente a Freud, yo vi la serie, pero no sé si porque hay bastante contenido sexual ya, como al final, entonces realmente pasó así, no sé, me No. pregunto yo, porque era un poco raro, muy, no sé, muy raro, Fíjese como que la telepatía y todo lo que usaba él. es que realmente eso no hay registros de ese tipo. La verdad que, para serles sincero, sí me gustó el hecho de algunas cosas que aparecen en la serie. No sé si usted vio, por ejemplo, el tipo de tratamiento que le daban a las personas con enfermedades mentales, que la mejor forma de describirlo era una tortura, o sea, en cámaras de hielo, en cámaras de calor, choques eléctricos, una cosa de locos. Y entonces, muchas de esas cosas a mí sí me gustaron, porque realmente sí se apegaron bastante a la situación en la que ocurrió. Sin embargo, ese tipo de cosas como de sesiones espirituales, como tratar de acceder como al más allá por medio de personas y rituales, realmente en ninguna parte de la biografía de él se encuentra. Fue algo, creo yo, que quisieron como darle ese toque un poquito más comercial, porque incluso la verdad que por ejemplo, la serie se enfoca como en Freud antes de Freud. O sea, incluso miren, yo les voy a contar el final porque eso ya es como 4 años. Así que si no lo vio, ya no lo vio. Pero entonces, al final, después de todo lo que pasa, después de los episodios, cierran con que un paciente llega a buscarlo al consultorio. O sea, así cierra, así termina. Entonces es como ya se hizo su nombre y entonces empieza todo el tema de tratamiento y realmente todo el tema de escritura y este tipo de cosas. Ahora bien, lo que yo no descartaría que en algún momento él pudo haber tenido algún tipo de contacto de estas cosas. Sin embargo, por lo menos que date en biografía o por escrito, al menos yo no he encontrado eso. Así que yo creo que van a disfrutar bastante cuando hablemos de personalidad y si no han visto la serie de Freud, creo que está en YouTube de gratis, creo que ya no está en Netflix. Lick, pero la hipnosis también es parte del psicoanálisis, según. Bueno, le voy a ser sincero, la hipnosis no es parte, o sea, no es que no es parte del psicoanálisis, sino que se utilizaba como una técnica previa desde los neurólogos incluso. Y luego la hipnosis ya se quedó dentro como una herramienta, como un instrumento dentro del psicoanálisis. Hipnosis, algunas cosas como por ejemplo como asociación libre, que es una técnica que le pide que usted genera algunas palabras y luego la persona tiene que decirle lo primero que se le viene a la mente, o por ejemplo las famosas, que lo vamos a ver cuando veamos pruebas de personalidad, las famosas, el test famoso de tintas, de manchas de tinta de Rocha, ese es de tipo psicodinámico. Entonces, hay mucho alrededor. En lo particular, yo no me he formado ahí, porque como les digo, podría formarme, sin embargo, pues no podría encontrar no podría encontrarle el hecho de poder sobrevivir haciendo eso. Entonces, porque aquí
Repito, aquí en Honduras es bien difícil poder hacer. Ok. Posterior, a ver, estoy haciendo como un repaso rápido. Esta es la línea de tiempo, ¿verdad? Espero que estemos haciendo y tomando nota, ¿verdad? Posterior a esto, ¿verdad? Todo esto de Freud ocurrió más o menos entre los 1890 a 1920 aproximadamente. Al mismo tiempo, yo no sé si ustedes han escuchado acerca de Iván Pavlov y el condicionamiento operante. Yo creería que sí. O por lo menos han escuchado de un experimento que se hizo en el cual involucraba a un perro, una campana, y cómo asociaba el perro el sonido de la campana con la aparición de la comida. Y por ende, una vez que empezaba a hacer esto, el perro automáticamente empezaba a salivar. Esto es algo que nosotros hacemos constantemente. O sea, no quiero que piensen que el condicionamiento es nada más perro, saliva, comida y campana. No. A ver, celular, vibra. ¿Qué es lo primero que hace? Pum, pum, voy, abro, reviso lo que tengo que revisar y vuelvo. Vuelve a sonar, lo vuelvo a hacer. Y vuelve a sonar y lo vuelvo a hacer. Realmente nosotros nos condicionamos a muchas cosas. Por ejemplo, Incluso a veces, ¿sí? incluso a veces escuchamos que suena el teléfono de alguien, suena el teléfono de otra persona y como tiene a veces el mismo tono, lo asociamos directamente con nuestro teléfono. Exactamente. Incluso hay algo que lo vamos a ver cuando estemos en la siguiente unidad, que es aprendizaje, que esto se llama la teoría de la generalización, donde nosotros empezamos a percibir estímulos parecidos como propios. Entonces, estos trabajos de Iván Pavlov abrieron paso a otros autores como John Watson, como B.F. Skinner, que basados en esta teoría hicieron lo que se conoce en psicología como el conductismo. O sea, que toda la conducta que nosotros observamos, que nosotros hacemos, todo tiene su raíz en cuestiones conscientes, en las cuestiones que nosotros aprendemos y a las que estamos expuestos. El conductismo nace, si fuera una moneda, nace como la cara opuesta del psicoanálisis, en la que solo lo que yo puedo ver, lo que puedo observar, lo que puedo medir, es válido. Y si existe algún tipo de trastorno, es porque ha presenciado o ha estado expuesto o se ha condicionado ante este estímulo. Porque incluso plantean que la persona es una tabula rasa, o sea que es como una página en blanco en la cual el condicionamiento empieza a actuar y empieza a gestionar para que la persona actúe de manera apropiada o inapropiada. Como un breve anuncio, porfa, ¿será que pueden mandar las personas que están en el chat de WhatsApp, envíen al chat de aquí de Zoom el enlace para que se puedan añadir los compañeros? Otro de los autores que siguió, incluso John Watson, cuando veamos en aprendizaje vamos a ver más a detalle. John Watson habla acerca de, él hizo incluso unos experimentos que ahora en la actualidad se podrían considerar como faltos de ética, porque realmente él lo que hizo fue instaurar un miedo, una fobia en un niño. Pero, o sea, vean, es algo interesante en el sentido que lo que pasó y lo que descubrió, sin embargo, los medios a los cuales llegó a esa conclusión, pues no fueron los más adecuados. Una vez que sale Iván Pavlov, John Watson, hablemos ahora de otro de los autores más importantes, que es B.F. Skinner, que es Burrus Frederick Skinner, el cual él es una de las figuras más importantes de la teoría conductista, sobre todo porque sus trabajos tienen muchísima aplicabilidad todavía en la actualidad. De nuevo, esto lo vamos a ver más a fondo cuando veamos aprendizaje, porque el condicionamiento operante, o como él lo llamó, condicionamiento instrumental, es donde él considera que toda conducta
Si nosotros queremos que esa conducta se repita, se va a reforzar. Y si nosotros queremos que esa conducta desaparezca, se va a castigar. Y esto creo que en algún momento, pues todos de alguna manera hemos tratado de hacerlo. Usted tiene un perrito, hace la maroma que el perrito que usted quiere, el perrito hace la maroma que usted quiere y lo recompensa. Le da un premio, le da comida, le da un juguete. Y si hace lo que usted no quiere hacer, hay, como dice el de los Simpsons, hay tabla. O qué sé yo, ¿verdad? O el método que usted considere apropiado para formar a su perrito. Igual con las personas. Nosotros, no sé quiénes de ustedes son padres. Más adelante les voy a ir preguntando porque cuando hablemos de bases biológicas de la conducta voy a necesitar algunos ejemplos de madres. Por ende, él utiliza mucho estos términos como el reforzamiento positivo y negativo, castigo positivo y negativo. Incluso hay algo por ahí que se llama la caja negra, que fue un experimento que él hizo sumamente interesante, que, que es un trabajo que él hizo con unas ratas, súper interesante, que lo vamos a ver más adelante. Y como otra tercera o la tercera fuerza, por así decirlo, que nace es la psicología cognitiva. La psicología cognitiva, para hacerles como un poquito de historia, el psicoanálisis en los primeros años del siglo XX fue la corriente más importante, pero en la medida que pasó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, fue perdiendo su auge y fue apareciendo la teoría conductista. Y cerca de los años 60 aparece, y esto es conocido como la revolución cognitivista, donde aparece lo que preguntaban, de que si realmente los pensamientos son importantes en las emociones, o las emociones en los pensamientos, o qué pasa, quién influye a quién. Por ende, la psicología cognitiva empieza a plantear algo sumamente interesante, que es que nosotros como personas tenemos la capacidad de poder pensar sobre nuestros propios pensamientos, lo que se considera como la metacognición. ¿Se han fijado que ustedes están trabajando y de repente su mente divaga y usted dice, hey, concéntrate, apúrate, tenés que enfocarte, y usted viene y hasta se pone más recto y pone la espalda, ¿verdad? Y ya, ¿sí? Porque usted es capaz de poder observar sus propios procesos mentales. Algo que ningún otro ser vivo, por lo menos que nosotros sepamos, puede hacer. Porque podemos establecer a partir de esta información todo lo que nosotros queremos. Y finalmente, para hacerles el cuento corto, la psicología cognitiva se une con lo conductual y se conoce como la teoría o la terapia cognitivo-conductual, que en la actualidad es la terapia con muchísimos resultados, con muchos estudios que pueden comprobar acerca de su eficacia. Incluso, por ejemplo, lastimosamente en nuestro país, yo no les puedo poner este ejemplo, pero en México, si ustedes se van a los institutos de salud mental, encuentran manuales enteros de cómo tratar ciertas enfermedades. Y en casi todas van a encontrar la aplicación de la terapia cognitiva conductual. Y esto es sumamente interesante porque la cognitiva conductual se basa no solamente en lo que ve la persona, sino en que esa conducta que planteaba Skinner, que planteaba Pavlov, Watson, tiene su raíz en nuestros procesos cognitivos. Por ejemplo, ¿por qué ustedes están conectados hoy? ¿Qué los está motivando a que estén conectados hoy? Porque ustedes están pensando, o si alguien se quiere atrever a responder. Para lograr un peldaño más en la carrera. Tener Exacto. conocimiento sobre la psicología. Conocimientos. ¿Alguien más?
O simplemente porque usted dice, es una obligación que tengo que hacer. A lo mejor no me gusta la psicología, pero está en el pensum y tengo que sacarla. ¿Y qué voy a hacer? Toca, Exacto. toca, O sea, toca. ya sea, o sea, sea lo que sea que usted piense que su proceso cognitivo esté detrás, la conducta es igual. Mi Está mamá, conectada. mi mamá decía que entre menos me guste una materia, más debo de esforzarme para hacerlo mejor. Dice. Sí, en muchos casos, yo creo que la conducta que nosotros tenemos generalmente va impulsada por nuestros propios procesos mentales. Y eso es lo interesante, porque al final, por ejemplo, vaya, si ustedes me preguntaran a mí, yo soy una persona que trata de hacer ejercicio, que trata de comer saludable, que trato de hacer las cosas bien. Y a mí la gente me dice como, ay, vos que todo fresón, que vos nunca comes esto, que nunca comes aquello, que siempre andas a dieta. Y yo le digo, no, la verdad es que a mí me encantaría comer, pero sé que a la larga eso no me va a beneficiar. Y por eso mi proceso cognitivo me dice, no disfrutes ahorita, disfruta más adelante. Pero eso es mi proceso cognitivo. Hay otras personas que dicen, ay, si me muero mañana. Entonces, Hay que vivir como dicen, hay que vivir la vida como que solo tuviéramos un día. exacto. Entonces, eh, esto de la terapia cognitivo-conductual es sumamente interesante. Lastimosamente, en psicología general eso no se ve. Para los que llevan psicología lo van a ver por allá, en técnicas terapéuticas 1 o en teorías de la personalidad, lo van a ver un poquito más a fondo. Pero si a ustedes les interesa, pueden buscar, pueden colocar en Google terapia cognitivo-conductual y les van a aparecer cientos de buenos resultados. Contar que no se vayan a buenastareas.com, Wikipedia, al Rincón del Vago. Traten de buscar contenido académico. ¿Okay? Y finalmente, para ir terminando este tema de las corrientes, al mismo tiempo van saliendo algunas otras teorías, como la teoría gestáltica y la teoría humanista. Ambas radican en creer en el potencial humano, en que toda persona tiene un potencial que puede alcanzar y que realmente en la psicología humanista los trastornos mentales no existen, sino que lo que está presente son formas inefectivas de vivir y el terapeuta tiene que enseñarle a la persona a vivir de manera efectiva. Algunos de los autores más importantes de estas teorías son Abraham Maslow, que lo vamos a ver cuando hablemos de motivación. Víctor Frank, que este es un libro que si usted no lo ha leído, bueno, el miércoles estoy haciendo recomendaciones de Netflix, hoy van recomendaciones de libros. Hay un libro que dediquen el tiempo, está gratis, es gratuito, PDF y lo baja, que se llama El hombre en busca de sentido, que es la narrativa de Víctor Frank, el cual fue un sobreviviente a los campos de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial, y cómo él lidió con esta situación. Porque su experiencia, cuando él comparte su experiencia, no es solamente el castigo físico, privación de alimentación, obviamente condiciones. Si no mal recuerdo, este tipo es austriaco también. Y que en el caso de él, pues tuvo que pasar por esta condición, pero lo interesante es que él plantea que en esa miseria, que en esas condiciones totalmente insalubres, él logró encontrar algo en sí mismo para seguir vivo. Había algo que lo mantenía luchando en ese día a día. Entonces, es un buen libro también para que ustedes lo puedan ir a leer. Y por aquí me voy a quedar. A ver por ahí. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, Muy bien. Ok. Les voy a mandar ahorita la lista para que la puedan firmar. Acuérdense de hacerlo en este momento. No lo vayan a hacer en otro momento.
¿Ok? Y una vez que, por acá, una vez que ya firmen la lista, pues ya se pueden desconectar y continuamos la clase mañana. Gracias a todos y feliz noche.